Lucas 18 del 9 al 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La otra vez estaba oyendo yo a un pastor que decía que eh, en la iglesia de él había cierto peligro por inseguridades o cosas así que estaban atravesando los niños. Entonces, él había decidido internar a su hija en un colegio para sentirse más seguro. Y que la niña le decía: papá, no, por favor, no me internes, por favor, no lo hagas. Y un señor comentaba: uy, ¿cómo puede ser posible que un papá haga eso con su hija? ¿Cómo es posible que abandonen a las hijas a un internado? Y este señor estaba como tan nervioso del comentario del pastor y empezó a juzgarlo y empezó a decir cosas como: ay, gracias a Dios yo no soy así, gracias a Dios yo sí tengo a mis hijos bien, gracias a Dios yo sí hago las cosas perfectas, yo sí, gracias a Dios. Y en ese momento decía él que el Espíritu Santo lo había redarguido y le había dicho: ¿no te acuerdas del pasaje de la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos? Y es aquí donde vemos que a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Eso era lo que estaba haciendo este señor. El creer que es mejor que los demás. El creer que tiene tanta confianza en sí mismo y empieza a juzgar el comportamiento de los demás, a criticarlo y a murmurar. Lo que hizo este recaudador de impuestos fue reconocer su error, reconocer que es pecador y delante de Dios. Es que si nos ponemos a pensar en la grandeza de Dios, nosotros no tenemos sino palabras para agradecer la misericordia y el amor de Dios. Porque ¿quiénes somos delante de Dios? Lo que tenemos que hacer es: Señor, te pido perdón. Señor, ten compasión de mí. Ten misericordia. Él ya tiene misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces es reconocer que delante de Dios no somos nada, nada. Y que quien quiera ser más que otras personas, el Señor se encarga de humillarlo. Y el humilde, el que se humilla, será enaltecido, será respetado por Dios, será apreciado por Dios. Entonces aquí vemos la diferencia
entre el recaudador de impuestos y el fariseo. El fariseo no reconoce las fallas que tiene en su corazón y quiere siempre enaltecerse y quiere siempre exaltar lo maravilloso que es, humillando a los demás. Pero llega el recaudador de impuestos arrepentido, reconociendo sus errores, reconociendo sus pecados delante de Dios. Y ahí es donde está la verdadera humildad. La humildad es lo contrario al orgullo. Nosotros no nos sentimos orgullosos por lo que somos, porque nosotros somos por la gracia y la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Somos algo que Dios ha hecho de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a escuchar a los demás con humildad cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él, confesando todos nuestros pecados, teniendo un sentimiento de dolor hacia lo que hacemos, cómo hacemos, y tener esa sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Por eso hoy te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que examines nuestro corazón. Si en algún momento hay orgullo, altivez, soberbia, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que los saques de raíz. Queremos ser humildes de corazón. Queremos reflejar tu rostro. Queremos tener ese fruto del Espíritu Santo que es humilde, que es lleno de amor, de paz, de alegría, Señor. Que podamos nosotros no ser jueces de otras personas, porque el único juez eres tú. El único que juzga eres tú, Señor. No estamos llamados para criticar a los demás, ni para ver lo malo de la conducta de los demás. Estamos llamados para ser a imagen y semejanza tuya. Tú nos enseñas a ser como tú. Tú nos diriges. Tú nos das ese modelo que es el Señor Jesucristo para imitarlo en todo. En el nombre de Jesús, saca de nosotros todo lo que tengas que sacar que no sea tuyo y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.